Bienvenidos a esta nueva sesión en la cual abordaremos el desarrollo de las habilidades comunicativas. ¿Qué son las habilidades comunicativas? Las habilidades comunicativas son un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante toda la vida. Estas habilidades son exclusivamente las 4 habilidades básicas, son el leer, el hablar, el escuchar y el escribir. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso, es un medio en el cual mientras más le hagamos partícipe a los pequeños, pues más vamos a ir estimulando el desarrollo de la personalidad, siendo que la no participación pues va a bloquear la conducta de la persona o del niño, en la cual se va a producir una pasividad, también el conformismo, la reproducción y la inseguridad. Por eso es muy importante tanto la familia y la escuela, ¿no?, en la cual van a establecer un espacio de interacción bien definido, en la que es muy necesario que los niños desde pequeños comprendan con claridad qué se espera de ellos, cuáles son sus deberes y sus derechos, siempre en un lenguaje coloquial y abierto al diálogo, en un ambiente que sea favorable, que promueva la seguridad, el respeto mutuo. Esto es básico para garantizar un bienestar emocional. La capacidad comunicativa son las relaciones interpersonales que comienzan a desarrollarse a muy temprana edad. Las competencias comunicativas, son en una dimensión personal y social. La comunicación es una necesidad esencial para la subsistencia de los grupos y comunidades, ¿no? Esto posee códigos, también signos, que van a constituir una forma de cómo se canaliza el desarrollo y el progreso cultural. La naturaleza y los componentes de la comunicación. Vamos a hacer una pequeña relevancia histórica acerca de la comunicación. Vamos a mencionar que no hay duda que nos hallamos en una era de comunicaciones. Nunca antes en la historia de la humanidad se había usado y abusado de la palabra comunicación como en la era contemporánea. Y también ahora más que nunca se presenta el fenómeno comunicativo como foco de atención en las ciencias humanas. Estos avances que ha ido haciendo el desarrollo social dentro de una atmósfera de varios avances de la tecnología. Ahora nos encontramos, ¿no?, con una incomunicación personal y social, porque todos estamos dentro de la comunicación en la mesa, por ejemplo, pero todos estamos en un momento solamente con la tecnología. Por lo tanto, ya no hay una visibilidad de la comunicación. Comunicación e información. Son dos aspectos muy diferentes acerca de un punto de vista a otro punto. Desde un punto de vista general, la comunicación corresponde a la transferencia de información, tanto de un punto A al punto B. De manera que el punto B, pase a un estado de desinformación a informado, sin que éste afecte al primero, que al estado inicial ha estado informado, ¿no? Es importante hacer una distinción entre la información y la comunicación. La información es la toma y el proceso de recolección, acumulación y registro de datos provenientes del mundo considerado como algo objetivo. En consecuencia, el proceso incluye un sujeto que se informa y un objeto sobre el cual se informa. Un ejemplo puede ser: Patricia se informa sobre la coronavirus. En este caso, Patricia es el sujeto, coronavirus es el objeto de información. La información en este caso es unidireccional.
Mientras, esto se llama información. Mientras que la comunicación, en cambio, es un proceso bidireccionalidad, donde necesitamos dos agentes, dos personas. Es una medida en la que se transmite la información de un sujeto a otro sujeto y para involucrarlo en un nuevo proceso de información. Este va a pasar de desinformado a informado, el cual va a implicar que el primer sujeto se informa de un objeto. ¿No? Entonces, la comunicación, por tanto, exige un doble proceso de información de un sujeto a otro sobre el objeto. Volviendo al ejemplo de Patricia, podemos decir, Patricia, una vez informada sobre el coronavirus, si desea compartirlo con el grupo de educación especial, le puede enviar un mensaje por WhatsApp al grupo sobre esta información, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo también la comunicación. Por lo que verdaderamente ha venido a revolucionar los sistemas de registro y manejo, procesamiento de información en la moderna informática, la disciplina, la tecnología en nuestros días ha llegado a lo más sorprendentes adelantos de computación, permitiendo así operaciones de increíble rapidez en la cual ya se ahorra energía en nuestro cerebro humano. Por lo tanto, ya también se ha ido incrementando muchas enfermedades, muchos trastornos, y uno de ellos es el Alzheimer, que ya no le hacemos trabajar a nuestro proceso cognitivo. Por lo tanto, es muy importante no descuidar también la parte cognitiva, ¿ya? La palabra comunicación viene del latín communis. ¿Qué significa común? Comunicar sería ser común, es decir, crear comunidad. Comulgar en algo implica, pues, puesta en común entre dos o más personas, consideradas en su integridad dimensiones. ¿Cuáles son los componentes del proceso comunicativo? Los seres humanos se encuentran dotados de facultad semiótica o capacidad para adquirir, crear, aprender y usar códigos y signos. Se llama acto de habla comunicativo, en la cual se realiza mediante el uso de la lengua, oral y escrita. El medio fundamental por excelencia de la comunicación humana es, en la práctica comunicativa real, los actos comunicativos o los actos del habla no se producen aislados, sino que se encadenan en la acción del discurso. ¿Qué aspectos componentes comprenden de un proceso comunicativo? Estos componentes en los cuales juegan un papel importante hay componentes internos y componentes externos. Dentro de los componentes internos vamos a mencionar que le van también llamando formales, componentes formales, que es un acto comunicativo en la cual se distingue principalmente de la fase de producción y comprensión de actores, que se necesita el emisor y el destinatario. El mensaje como portador de la información, la modalidad de producción, comprensión y retroalimentación, ¿no? Cabe también señalar que el canal a la sustancia sensible en la cual se van a ir conformando y se van a materializar algunos signos del mensaje. El canal puede ser simple cuando el mismo no se presupone otros medios como las ondas sonoras en la comunicación interpersonal. No se debe confundir entre información con mensaje, o también el mensaje es una información codificada, es decir, incluye la información, pero para recuperar esa información de un mensaje es muy necesario decodificarlo, también interpretarlo. Dentro de este aspecto juega un papel muy importante la retroalimentación, que en el caso de educación virtual a ratos se convierte en un proceso muy difícil, muy complejo de realizarlo. Pese al tiempo, porque un mes es un poco complicado el abordar todos los componentes del lenguaje, porque cuando hablamos del lenguaje es tan amplio que es muy difícil abordar en solo un mes, ¿no? Entonces, la retroalimentación estábamos mencionando que juega un papel muy importante de la información de retorno.
La retroalimentación no es posible sino en ciertos actos comunicativos, como por ejemplo, en una conferencia el expositor, a medida que va avanzando su discurso, puede ir enterándose por la observación directa de sus oyentes. Si su mensaje les está llegando, si atienden, si le interesan o no, si tienen dificultades, entre otras cosas. Por ejemplo, cuando estamos agitando el pie, estamos moviendo el pie, quiere decir que está muy aburrido. La clase, la conferencia está muy aburrido. A eso también le llamamos comunicación corporal, ¿no? O lenguaje corporal, en la cual nos puede dar señales en la cual cómo nos estamos comportando. En cambio, en la comunicación a través del periódico, el escritor o el emisor, pues no puede retroalimentar, ¿no? Al menos inmediatamente. No sabe quién lo lee, si lo está entendiendo, si le interesa, si le gusta, si está de acuerdo, no está de acuerdo. Entonces, eso es un componente externo. Se trata de estos elementos que no hacen parte propiamente del proceso comunicativo. También vamos a ir abordando acerca de las clases de comunicación. Las clases de comunicación vamos a ir viendo que dependiendo de la ocupación del hombre varía. De la misma manera, para poder registrar muchas formas de comunicación. Va a depender también del grado de participación de proceso por parte de los componentes, que está el emisor, el destinatario, el código, el mensaje y también el canal. La comprensión y producción del discurso oral, según Carlos Alberto Lopret, que es un argentino en 1963, un poquito antiguo, nos manifiesta que el hombre es el único ser viviente que habla. Y las palabras es uno de los dones más extraordinarios que posee, pues le permite manifestar la prodigiosa riqueza del alma y establecer relaciones de sus semejantes. El ejercicio afectivo de la palabra se apoya en dos bases. Uno, la naturaleza y la educación. Todas las personas hablan, pero muy pocas lo hacen con eficacia, pues la facultad elocutiva requiere, como cualquier otra facultad del hombre, cultivo y educación. Los seres elocuentes por naturaleza son la excepción del orden normal humano, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es un discurso oral? Dentro de esto que vamos a ir abarcando, ¿qué son los trastornos del lenguaje, ¿no? En la comunicación. Los trastornos del lenguaje se van a referir a una serie de dificultades para poder expresarse correctamente mediante palabras y oraciones completas. Estas van a pretender comunicar así como también para entender de lo que los demás están diciendo. Los problemas del lenguaje pueden afectar al habla, a la escritura, a la lectura, el ritmo, la comprensión y en muchos casos puede también darse varios de estos problemas a la vez. Puede ser que se puede volver con bastantes problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un niño no escucha, tiene hipoacusia, obviamente que va también escribir mal, tal como escucha lo va a escribir. Es por tanto, involucra muchos aspectos o muchos sentidos. Se dice que los trastornos del lenguaje es uno de los más comunes actualmente, que se estiman alrededor del 5% de que todos los niños en edad escolar lo van padeciendo, ¿no? Los trastornos del lenguaje y el habla son importantes. Es importante primero saber diferenciar, ¿no? Entre un trastorno del lenguaje y un trastorno del habla. Esto son dos dificultades totalmente totalmente diferentes. A menudo se confunden estos términos. Existen diferencias. Entre ellos, en general, el habla refiere a la capacidad de omitir sonidos y de hablar, mientras que el lenguaje hace referencia a la forma en que se ponen juntas las palabras para expresar ideas. A eso se llama lenguaje expresivo. La capacidad de entender lo que dicen otras personas, lenguaje receptivo. Las clasificaciones del lenguaje. La clasificación del lenguaje o tipos de trastornos del lenguaje, comúnmente se conocen 3 tipos de trastornos del lenguaje. Uno es la dificultad del lenguaje receptivo, la de receptivo, que va a ser una dificultad para entender lo que los demás dicen. No puede comprender lo que le va recepcionando. 2, dificultades de la expresión o expresivo. Ahí va a tener dificultad para expresar sus propios sentimientos, pensamientos.
3 es el trastorno mixto del lenguaje receptivo y expresivo. Allí va a tener la persona una dificultad para entender y para poder usar el lenguaje hablado. También es importante señalar la distinción entre trastornos del lenguaje que son adquiridos de los desarrollos. Los trastornos adquiridos como la afasia se producen cuando la persona ha padecido una enfermedad, ¿no? También como ser la varicela, ¿no? O también ha sufrido una lesión neurológica. Por otro lado, los trastornos de desarrollo son más comunes en los niños y se manifiestan de forma en retraso del lenguaje, ¿no? Tardan en hablar, ¿ya? ¿Cuáles son las causas en las cuales puede dar un retraso del lenguaje? Algunos expertos no pueden hasta el momento señalar cuáles son las causas exclusivamente, pero para el TEL, o sea, trastornos específicos del lenguaje, engloba los trastornos del habla y del lenguaje. A estos han encontrado varias causas. Una de las causas que puede ser la genética o herencia. Esto se dice que del 20 al 40% de los niños que tengan parientes que hayan padecido problemas con el habla y con el lenguaje tienen también esa condición de adquirirlo. El otro punto puede ser la nutrición y prenatal. En la nutrición prenatal, las investigaciones nos han señalado que las mujeres que han consumido bastante ácido fólico en el embarazo tuvieron bebés que no han tenido dificultad en el lenguaje. Entonces, a más ácido fólico, mejor embarazo, pero eso el médico tiene que determinar. Otras causas, otras condiciones puede ser el aspecto autista, el síndrome de Down, discapacidades intelectuales, nacimiento, prematurez, etc. Los síntomas en el trastorno del lenguaje, vamos a ir viendo dos características. Dentro de estos dos vamos a ir abordando el lenguaje receptivo. En el lenguaje receptivo suelen tener problemas para entender lo que los demás le dicen, así como la dificultad para seguir instrucciones simples. Mientras en el lenguaje expresivo muestran síntomas más fáciles de identificar, como por ejemplo empiezan a hablar más tarde de lo que espera que un niño a su edad vaya hablando, ¿no? Entonces también no pueden ir comprendiendo algunas cosas que se les va mencionando. A continuación vamos a ir viendo algunas signos acerca que podemos considerar en el lenguaje expresivo. En el lenguaje receptivo podemos ir viendo que a los 15 meses no mira o señales de objetos. A los 18 meses no es capaz de seguir instrucciones simples. A los 24 meses es capaz de señalar una parte de su cuerpo que se le nombra y sea en su propio cuerpo o en su foto. A los 30 meses no responde a la voz o haciendo movimientos de cabeza y no preguntas. Y en el lenguaje expresivo podemos ir viendo, ¿no? A los 15 meses no usa 3 palabras. A los 18 meses no dice mamá, papá u otros nombres. A los 24 meses no usa al menos 25 palabras. A los 30 meses no usa frase de 2 palabras. A los 36 meses no tiene al menos un vocabulario de 200 palabras. A los 48 meses suele usar palabras de forma incorrecta. Por lo tanto, todo esto son signos en los cuales nos puede llevar no a un diagnóstico. Ya podemos decir a los 2 años o 3 años, podemos ir diciendo posiblemente tenga algún problema, ¿no? Entonces en el lenguaje nos pueden dar signos de alarma para ir detectando. Entonces lo primero paso que podemos hacer es evaluar el problema, descartar algún problema auditivo. Los cuales suelen ser las causas más comunes de los problemas del lenguaje. Descartar si no hay una anacusia, si no hay una hipoacusia, etc. Si no se encuentran las dificultades auditivas y el problema persiste, pues se tiene que acudir a un fonoaudiólogo, a un audiólogo, se tiene que ir haciendo algunas terapias, ¿no? Tanto puede ser con logopedas, se puede ir realizando algunas terapias. Algunas patologías en las cuales se producen alteraciones del lenguaje y del habla. Es muy importante siempre hacer un diagnóstico lo más antes posible para poder intervenir. Mientras más antes encontremos, vamos a tener mejores resultados, mejor recuperación. Encontramos alteraciones del lenguaje en déficits sensoriales. Dentro de los déficits sensoriales encontramos los auditivos y los visuales. Ya. También encontramos déficit motores, parálisis cerebral. Ahí encontramos la deficiencia mental.
También en trastornos psicopatológicos, que sería el autismo, la psicosis. Trastornos específicos del lenguaje, hay alteraciones que serían trastornos de la voz, trastornos de la respiración, la deglución, fisuras del labio leporino, alveolo palatinas. ¿Cuál es el tratamiento en los trastornos del lenguaje? Ante un retraso o trastorno del lenguaje es muy pertinente, debemos ser nosotros muy pertinentes. Deberíamos ver primero cómo está su audiometría, ver dónde se ha originado el problema, descartar tal vez algunos problemas orgánicos, ¿no? Y deberíamos empezar a hacer la terapia y siempre de manera individual. Siempre se debe trabajar individualmente y como la anterior sesión hemos dicho, a lo máximo 15 minutos trabajar por niño. Ya en un trastorno del lenguaje también podemos ir involucrando a otros profesionales, como ser en el caso, si hay problemas emocionales, podemos involucrar a un terapista psicológico, a una psicopedagoga, podemos ir involucrando porque puede haber problemas en la cual han arrojado algunos problemas emocionales. No, entonces la familia va a jugar un papel súper importante porque al mismo tiempo que nos van dando algunas sesiones y algunas actividades, se puede ir ayudando. La familia por eso juega un papel muy importante en los niños y en las niñas que tienen problemas de lenguaje. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la otra sesión. Muchas gracias.